Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a revisar sobre la nomenclatura de los alcanos. Bien, recuerdas que un alcano se trata de una estructura hidrocarbonada, básicamente. Vamos a hablar de los alcanos primero en forma lineal, aquellos que no tienen ramificaciones. Según recuerdas, de acuerdo al número de carbonos, era el nombre que se les proporciona. Sin embargo, es opcional agregar la letra N antes del nombre. Por ejemplo, aquí tenemos un alcano que tiene 5 átomos de carbono. Es pentano, o bien puede ser N-pentano, o en inglés, N-pentane. Aquí tenemos una estructura de 7 átomos de carbono, por eso se llama N-heptano, o N-heptane. Pero podemos darnos cuenta que existen diferentes posibilidades de interconectar los átomos de carbono. Es decir, no nada más vamos a tener cadenas lineales. En realidad, gran cantidad de hidrocarburos se encuentran en formas ramificadas. Vamos a dar origen a los llamados isómeros estructurales cuando vayamos cambiando de posición carbonos a lo largo de una cadena. Por ejemplo, aquí, si tenemos el butano, que tiene 4 átomos de carbono y 10 de hidrógeno, si nosotros, por decir algo, el metilo que se encuentra en extremo terminal, lo cambiamos y ahora lo pasamos en esta parte, observaremos que ahora lo que tenemos es una pequeña ramificación y la cadena ahora ya es de 3 miembros. Y esto se llama isobutano. La unidad estructural es iso. En el caso del pentano, si por ejemplo quitamos este metilo, lo podemos colocar en esta segunda posición. Damos origen al isopentano. Ahora bien, si ese metilo lo quitamos y lo colocamos en el mismo segundo carbono, vamos a dar origen al 2,2-dimetilpropano. Date cuenta que el número de carbonos y de hidrógenos sigue siendo el mismo. Para el pentano son 5 átomos de carbono y son 12 átomos de hidrógeno. ¿Qué sucede con el hexano? Podemos quitar este carbono terminal y lo podemos colocar en esta posición 2, dando lugar al isohexano o al 2-metilpentano. Y ahora este carbono pudiera ser que también lo cambiemos de posición. Aquí en la estructura de abajo, en lugar de haberlo conectado al carbono 2, lo conectamos al carbono 3 y por eso se llama 3-metilpentano. Ahora bien, si este carbono que está marcado en rojo lo cambiamos de posición hacia la segunda posición, tendremos el 2,2-dimetilbutano. O bien, si ese carbono en lugar de tenerlo en la posición 2 lo ponemos en la 3, tendríamos el 2,3-dimetilbutano. Muy bien, ahora te toca hacer un ejercicio. Desarrolla todos los isómeros estructurales para el heptano. Como tip te voy a dar que son 9. Muy bien, continuemos. Podemos darnos cuenta que a medida que crece el número de átomos de carbono, va creciendo de una manera exponencial el número de isómeros estructurales. Por ejemplo, para el alcano de 10 átomos de carbono tendremos 75. Pero observa cómo cuando vamos al de 15 aumenta a 4347 y así sucesivamente. Muy bien. Es el momento de presentarte los grupos alquilo. ¿Cómo se forman estos grupos alquilo? Bueno, partimos de los alcanos que ya conocemos: metano, etano, propano, butano. Si ahora le quitamos un hidrógeno, ya no va a ser CH4, va a ser CH3. Y como recuerdas, el carbono tiene 4 electrones de valencia. Aquí tiene ocupados 3 y le queda uno, que es con el cual se va a unir alguna cadena de carbonos. Aquí lo mismo sucede con el grupo etilo. Ahora pierde un hidrógeno, ya no es CH3, es CH2. Aquí vamos a ver que pierde un hidrógeno, también es CH2. Damos origen al grupo propilo y al grupo butilo. Es decir, en lugar de metano, etano, propano y butano, se llaman metilo, etilo, propilo y butilo. O en inglés, methyl, ethyl, propyl, butano. Pero no son los únicos. También tenemos diferentes opciones de cómo podemos organizarlos o dónde vamos a tener
el sitio de unión disponible, como el isobutilo, el sec-butilo. Este enlace se encuentra en un carbono secundario. Ya te explicaré más adelante por qué esto es un carbono secundario. El metilo, el terbutilo. Es muy interesante el terbutilo, ahora te voy a platicar por qué. Si ponemos una estructura de líneas del terbutilo, ¿a qué se parece? Sí, correcto, adivinaste, a una pata de pollo. Entonces el terbutilo y la pata de pollo, para que ya nunca se te olvide cómo se representa un terbutilo. El isopropilo, el neopentilo. Espérame tantito, el isopropilo, ¿a qué se parece? Sí, correcto, adivinaste, mira. Se parece al símbolo de amor y paz. Correcto. Bueno, podemos seguir. El isopentilo. Tenemos el fenilo, que el fenilo viene siendo el radical alquilo del benceno. El benceno es C6H6. Es decir, tenemos 6 átomos de carbono formando un ciclo. Y tendríamos 6 átomos de hidrógeno. Pero como requerimos una valencia disponible, le hemos quitado el hidrógeno y por eso es C6H5. También se representa como pH, AR de arilo o con este anillo. El nombre es fenilo. Ahora bien, si le colocamos un grupo CH2 al fenilo, y digo CH2 para dejar aquí libre la valencia, entonces se va a llamar bencilo. Tenemos el sec-butilo, el ciclohexil, y date cuenta que esto es un ciclo. Podemos cambiar el ciclo y en lugar de que sea de 6, podemos tener un ciclo de 3, como aquí el ciclopropilo. También tenemos el isoexilo, el terpentil, el neopentil, el viniloetenil, el alil o alilo, el metilén. Bueno, todos estos grupos los puedes practicar. Te voy a dejar el link en la descripción del video, pero si quieres también puedes escanear este código QR y vas a entrar a esta página donde vienen unas tarjetitas muy interesantes, ¿no? Viene el nombre al reverso y atrás la estructura para que los vayas relacionando y te sea fácil estudiarlos. Bueno, como te había prometido, vamos a hablar de los carbonos primarios, secundarios y terciarios. A ver, ¿a qué se refiere eso? Primero, antes que nada, ¿te das cuenta que un carbono primario, aquí los que están señalados en amarillo, es un carbono que está unido solamente a un átomo de carbono? Si te fijas, son carbonos terminales en una cadena. En cambio, el carbono secundario es un carbono que va a estar unido a 2 átomos de carbono, como aquí vemos. Mientras que el carbono terciario va a estar unido a 3 átomos de carbono, como sucede en el grupo terbutilo. Ahora bien, los hidrógenos primarios, secundarios y terciarios. Un hidrógeno primario será aquel que esté unido a un carbono primario, exactamente. Ahora bien, un hidrógeno secundario, aquel unido a un carbono secundario. Un hidrógeno terciario, aquel que está unido a un carbono terciario. ¿Y podemos tener hidrógeno cuaternario? No, claro que no, porque el carbono no tiene 5 valencias, solamente 4. Bueno, la nomenclatura se puede clasificar en IUPAC o sistemática o en nomenclatura común, que de hecho vamos a revisar más ampliamente la nomenclatura IUPAC, porque la común simplemente es cuestión de aprendernos de memoria algunas fórmulas. ¿Qué es la IUPAC? Es la International Union of Pure and Applied Chemistry, que es un organismo internacional o Unión Internacional para la Química Pura y Aplicada, que fija las reglas de cómo va a funcionar los nombres en la química y algunas otras cuestiones de índole para los químicos. Bueno, si revisamos la nomenclatura de alcanos, vamos a hacer caso a esta pirámide. Primero, tienes que buscar la cadena más larga. Segundo lugar, tienes que enumerar los sustituyentes. Tercer lugar, tenemos que nombrar el compuesto. De esta manera, podríamos hacer lo siguiente. Vamos a revisar. Primero vamos a buscar la cadena más larga. Aquí tenemos una cadena horizontal, lineal, de 8 átomos de carbono. Pero no siempre la cadena más larga o no necesariamente siempre tiene que ser la que esté en horizontal. Aquí, por ejemplo, si nosotros nos damos cuenta,
tenemos un átomo de carbono de más en esta parte, a comparación de aquí, que solo hay 2. Así que la cadena ya no va en forma de línea recta. Correcto, muy bien. Y aquí, pues tampoco. Podemos darnos cuenta que se dobla. Tenemos aquí 4 átomos y aquí 3. Aquí sería una de 7. En cambio aquí es una de 8. Bueno, vamos a enumerar los sustituyentes. Por mucha atención. Tenemos que dar el menor número al sustituyente. Por ejemplo aquí. Inmediatamente nos damos cuenta que en la posición 2 está un sustituyente que es un grupo alquilo. Es un metilo. Ok, pero si ahora enumero de esta forma, en sentido contrario, 1, 2, 3, 4, le toca el número 4. No es correcto, claro que no es correcto, nos acaba de regañar el gato. En caso de haber 2 o más sustituyentes en la cadena principal, se enumera dando los números más bajos posibles. Por ejemplo, esta cadena. Tenemos esta opción de izquierda a derecha, donde tenemos en grupo 3 y en grupo en 5. O bien de derecha a izquierda, en grupo en 4 y en 6. Ahora, si tienes duda de cómo saber cuál es la correcta, lo que debemos hacer es comparar los números. Obviamente aquellos que son los que tienen grupos. 3, 5 contra 4, 6. ¿Quién ganará? Pues obviamente el 3, 5 porque son los números menores. 3 es menor que 4 y 5 es menor que 6. Así que se prefiere la numeración roja. Ahora el último paso. Nombrar el compuesto. Identificados los sustituyentes, se nombra al compuesto siguiendo este orden. La posición seguida de un guión, seguida del nombre del sustituyente y el nombre de la cadena principal. Obviamente, posición y nombre del sustituyente lo estaremos repitiendo si hay diferentes sustituyentes, como veremos a continuación. A ver, aquí tenemos en nuestra cadena de 8, donde ya dimos el número más pequeño al sustituyente, que le tocó el 4. Y si te fijas, pues en la posición 4 tengo un sustituyente que se llama, ¿cómo? Sí, metilo, perfecto. Entonces será 4-metil octano, o en inglés 4-methyl octane. Ahora bien, si nosotros cambiamos de cadena, por ejemplo en este caso, ahora en la posición 4 tienes un etilo, entonces será 4-etil octano, o prueba a poner su nombre en inglés, 4-ethyl octane. Aquí en este caso tenemos en la posición 4 un propil y la cadena sigue siendo de 8, 4-propil octano. Muy bien. En caso de haber 2 o más sustituyentes en la cadena principal, se enumera dando los números más bajos posibles. Por ejemplo, aquí observemos. De izquierda a derecha le toca el 3 y el 5. El 3 al metil y el 5 al grupo etil. Ahora bien, si lo hacemos de derecha a izquierda, le va a tocar el 6 al metil y el 4 al etil. Entonces, comparemos. Efectivamente, los menores números están en la numeración roja, ya que te darás cuenta que tenemos 3, 5 contra 6, 4. En caso de haber 2 o más sustituyentes iguales en la cadena principal, enumeramos dando los números más bajos posibles y empleamos prefijos griegos. Di, tri, tetra, penta, di si hay 2, tri si hay 3, tetra si hay 4, etc. Y esto nos sirve para indicar el número de veces que aparecen, y además se debe indicar la posición numérica en la cadena. Por ejemplo, en esta cadena vamos a asignar los números. Ok, de izquierda de derecha a izquierda tenemos que en la posición 2 y 4 hay sustituyentes. Y como verás, en la 2 y 4 está el metil repetido 2 veces, así que por eso colocamos dimetil. Di porque está 2 veces. Ok. ¿Qué sucede en este caso? Ahora enumeramos y vemos que también, además de los metilos, tenemos un grupo etilo. De acuerdo. Entonces lo que hay que hacer es ordenar en forma alfabética. Le toca en principio a la E y luego a la M.
ese es el orden alfabético. Y vas a decir, pero no la D va antes de la E. Claro, sí, la D va antes de la E, pero los prefijos no se consideran en el orden alfabético. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tenemos en la posición, tenemos grupo etilo, una vez, dos, tres veces. Entonces, por eso es tri. Aquí vemos que el número que le correspondería sería 3, por eso es 3. Otra vez el 3 es importante volverlo a poner porque está duplicado este grupo. 6, aquí aparece en la posición 6, guión 7. Este ya es otro grupo, ya no es etil, ya es metil. Y decano porque es la cadena principal. Como te acabo de decir, los prefijos di, tri, etc. no se consideran para el orden alfabético. Hay que cuidar el orden alfabético, ya que hay casos en que algunos prefijos no se consideran. ¿Recuerdas a la pata de pollo? Ahí la tenemos, el grupo terbutilo. Bueno, vamos a enumerar. Nos damos cuenta que los menores números son estos, 4 y 5. En la 4 tenemos un propil, en la 5 tenemos un terbutil. Entonces, el nombre queda de esta manera: 5 terbutil, 4 propil, un decano. Pero no se supone que el ter iría después de la P. Claro, pero los prefijos sec y ter no se consideran para el orden alfabético. Es importante que tomes nota. Ahora, si tenemos en lugar de un terbutil un isopropil, por ejemplo aquí en este caso, allí sí, el iso sí se considera y entonces va antes de la M. 5 isopropil, 4 metil, un decano. Vamos a ver este caso. También lo mismo, tenemos en la posición 5 aquí 1, 2, 3, más bien 1, 2, 3, 4, 5. Aquí tendríamos el isopropil y en la posición 2 el metil. Te diste cuenta que se prefiere de derecha a izquierda porque si lo hacemos al revés, al metil le tocaría el número 7 y el 7 es mayor que 2. En caso de tener los mismos números al etiquetar en diferentes direcciones, preferimos los números más bajos posibles y las posiciones alfabéticas menores en la cadena. Por ejemplo aquí, tenemos cloro y bromo. Ok, podemos enumerar 1, 2, 3, 4 de izquierda a derecha. O bien, y esto quedaría el nombre, 3 bromo, 2 clorobutano. Pero también lo podríamos hacer de manera contraria, de derecha a izquierda, y tendríamos el nombre 2 bromo 3 clorobutano. Aparentemente 2 y 3 siguen siendo los mismos números, pero ¿cuál número vamos a preferir? Bueno, pues vamos a preferir aquel que es el menor número para la menor letra. En este caso la B es la menor letra y preferimos darle el número más pequeño. Bueno, vamos a pasar ahora a los alcanos ramificados, unos alcanos un poco más complicados. Por ejemplo aquí, vemos que en la posición 4 tenemos el grupo isopropil, heptano, eso ya lo sabemos hacer. Pero si ahora, imagínate que quitáramos todo este grupo y ahora lo vemos por separado. Si vemos por separado este grupo, te vas a dar cuenta, es más, vamos a hacer una ampliación, te vas a dar cuenta que de este grupo, aquí en separado tendríamos una cadena principal de 2 átomos de carbono y tendríamos una ramificación. Al tener esos 2 átomos de carbono como cadena principal, en la posición 1, es decir, dándole el menor número, tenemos un grupo metil. Entonces sería 1-metil etil. Claro. Y esto vendría sustituyendo a lo que es al isopropil. Entonces, para sustituirlo, en lugar de poner isopropil, ponemos entre paréntesis este grupo por separado que ya nombramos como 1-metiletil heptano. Vamos a continuación. Enumeramos nuestra cadena. En la posición 5 tenemos este grupo, que sería un isobutil. Sin embargo, si lo separamos,
lo enumeramos, nos vamos a dar cuenta que tenemos una cadena de 3 átomos de carbono, en la cual en la posición 2 hay un grupo metilo. Entonces sería 2-metilpropil. Date cuenta que no se llama propano. Sería propano si aquí esto fuera un CH3 y entonces pues ya no tendría forma de unirse a esta cadena, pero como es un radical alquilo, entonces queda como 2-metilpropil. Ahora bien, en este nombre 5- abriremos paréntesis, pondremos el nombre de este grupo y el nombre de la cadena principal, que es decano. Vamos a ver este otro caso. Aquí numeramos, nos damos cuenta que en la posición 5 tenemos un terbutil y en la 3 es un etil y es un octano. Pero si separamos el grupo terbutil y enumeramos, nos damos cuenta que en el carbono 1 tenemos el grupo metilo 2 veces. Sería 1,1-dimetil etil. ¿Correcto? Entonces, esto ya lo podemos poner. 5, entre paréntesis, 1,1-dimetiletil, 3-etiloctano. Es el momento de practicar lo que hemos aprendido. Ahora, dibuja la estructura de cada una de las siguientes sustancias. Toma papel y lápiz y constrúyelas. Pon pausa en el video. Ahora, indica el nombre sistemático de cada uno de los siguientes compuestos. Es tu oportunidad de practicar. Muy bien. Te comentaba al inicio que la nomenclatura común no sigue reglas, simplemente son nombres que se han adoptado de manera común, trivial, cotidiana. Es por eso que tal cual habremos de memorizarlos. Muy bien, ahora vamos a pasar a revisar acerca de los cicloalcanos. Un cicloalcano, como alguna vez ya te expliqué, se forma cuando una cadena lineal se cierra. En este caso vemos que tenemos una cadena de un hidrocarburo que es el pentano. Si perdemos los 2 hidrógenos del extremo y cerramos esta cadena, vamos a tener una cadena de 5 miembros. Es decir, un anillo de 5, que sería un ciclopentano. Date cuenta que el número de hidrógenos es el doble del número de carbonos. Ahora bien, aquí tenemos representaciones donde si te das cuenta, si son 3 átomos, siendo propano, 4 átomos butano, 5 átomos pentano, 6 átomos hexano, pero con la diferencia de que le ponemos la palabra ciclo para indicar que está cerrado. Ok. El ciclo ahora es considerado como la cadena principal, de donde, por ejemplo, aquí vemos que tenemos un grupo metil. ¿En qué posición? Pues es en la posición 1. Por eso no hay necesidad de poner el número 1, pues se sobreentiende que está en la posición 1. Lo mismo con el etilciclohexano. Aquí por claridad quisieron poner el 1, pero tenemos el ciclobutilpentano. ¿Por qué? Porque ahora consideraron la cadena principal el pentano y están diciendo que en la posición 1 hay un grupo ciclobutil. Fíjate que ahora el ciclobutano se ocupó más que como cadena principal, se ocupó como grupo alquilo. Pero si le damos el nombre de pentilciclobutano, también es correcto. Tenemos que numerar el ciclo, dando los números menores a los sustituyentes. Entonces, si enumeramos, le tocará 1 al etil y 3 al metil. Sí, y esto es correcto, porque el menor número a la menor letra. E es menor letra que la M, entonces el 1, y eso es correcto. Ahora aquí tenemos 1 metil, 2 propil, ciclopentano. Si te diste cuenta, vamos enumerando en el sentido de las manecillas. Si lo hacemos en el sentido contrario de las manecillas al reloj, le tocará 1 metil, 5 ciclopropil, ciclopentano, y eso sería incorrecto. Aquí tenemos 1, 3 dimetil, ciclohexano. 2 o más sustituyentes se nombran en orden alfabético. Por ejemplo aquí.
Nosotros enumeramos, ok, de esta manera tenemos los menores números posibles y ahora tenemos los grupos como son etilo, metilo y propilo. Ahora bien, tendríamos 4 etil, 2 metil, 1 propil ciclohexano. Pero te das cuenta que podríamos enumerar de manera diferente. Y ahora tendríamos 5 etil, 1 metil, 2 propil ciclohexano. Date cuenta aquí que pues el 4 es menor al 5, así que se prefiere esta numeración. El 1 es menor al 2, así que se prefiere esta numeración. Aquí tenemos otro ejemplo. 1,1,2 trimetil ciclopentano. Otra posibilidad sería que dijéramos 1,2,2 trimetil ciclopentano. Pero ¿qué sucede? El 2 ya es mayor que el 1. O peor aún, 1, 2, 3, 4, 5. No, inmediatamente nos damos cuenta que esta pues ya es totalmente cancelada por default. No puede ser, porque el 5 es mucho mayor que el 2. Es momento de practicar. Asigna el nombre sistemático a cada uno de los siguientes compuestos. Pues muy bien, por ahorita es todo. Sin embargo, continuaremos con alquenos y con alquinos y aromáticos para nuestro siguiente video. Muchas gracias por tu atención.